El audio está muerto. Lo que pasa es que los podcasters aún no se han enterado y hoy te vengo a confirmar que esto es así. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast, nuevamente para hablarte sobre la muerte del audio. Este es el capítulo 2 y como te contaba en el programa de ayer, que si no lo escuchaste deberías escucharlo porque esta es una serie de podcast que hay que escucharla en orden, aunque bueno, da lo mismo porque es un podcast y vos podés hacer lo que quieras y escucharlo de adelante para atrás, de atrás para adelante, a 1.5, a 2.0 o lo que quieras. Yo te contaba ayer que escuchaba mucha radio cuando era chico, cuando era joven e incluso siendo adulto hasta haber descubierto el podcast. Y una de las personas más influyentes en mi juventud y en mi vida adulta en cuanto a lo que hoy llamamos creación de contenido, aunque en ese momento no se denominaba así, no era así, se llama Mario Pergolini. Mario Pergolini, además de ser un presentador y conductor de radio, tuvo uno de los programas más importantes de la FM argentina. Era una radio de rock que rompía con las estructuras habituales, no era radio fórmula como se le llaman acá, donde un presentador presenta canciones y lo que fuera, ¿no? Se diferenciaba tanto por su formato como por la música que emitía esa radio. Los programas de Pergolini eran únicos en su tipo. Logró liderar un mercado, digámosle, dentro del nicho, digámosle también, todo esto son muchos paralelismos que estoy haciendo, un nicho del rock and roll en Argentina, un género que siempre fue marginado, un género que no sonaba en las grandes radios. Y esa emisora logró representar e identificar ese espíritu marginal del rock, dándole lugar, visibilidad, voz a decenas, cientos de bandas y de fanáticos del rock and roll, de gente esta que se viste de negro y escucha rock pesado y anda con cadenas por la calle y los viejos se cruzan cuando los ven. Bueno, y encontró ahí un negocio, la radio encontró ahí un negocio, ¿no? Con el tiempo Pergolini creció. O sea, era un joven, se convirtió en un adulto, se convirtió en un referente y además se convirtió en una celebridad, podríamos decir, ¿no? Además de radio, tuvo varios programas de televisión. De hecho, aquí en España se emitió un programa llamado CQC, Caiga quien caiga, que fue uno de los formatos creados por él en Argentina y siempre tuvo más éxito en televisión, pero su legado siempre está en la radio. Es decir, nunca se dedicó a la televisión, hubo varios años en los que se dedicó a la televisión, hizo unos buenos billetes que utilizó para invertir en diferentes proyectos, pero en algún momento dijo: la televisión me cansa, no me gusta la televisión, se fue y continuó con la radio. Y en la radio es a donde queda su verdadero legado. Si bien todavía están los hijos de Pergolini, hijos entre comillas, ¿no? Los hijos televisivos de Pergolini por ahí, hay más nietos y bisnietos de Pergolini en la radio, ¿no? Es donde verdaderamente está su legado. Hoy en día, muchas radios y canales de streaming, que ahora te voy a hablar en Argentina, son muy populares, que son herederos de lo que Pergolini creó, mucho más allá de las opiniones o valoraciones que podamos tener, tanto sobre su vida como de su manera de pensar, porque es un tipo de derecha, es un tipo que vierte opiniones porque tiene el amparo que le da a un micrófono y tener su propia radio, ¿no? Y ser una celebridad entre comillas, odiada por muchos, adorada por pocos. El impacto que tuvo esta persona en la radio es indiscutible. Rompió muchos esquemas y muchos imitaron o siguieron ese estilo de rompedor de esquemas, ¿no? O sea, él rompió muchos esquemas y muchos siguieron por ese lugar en donde él había roto aquellas barreras, ¿no? Era lo que en su momento se lo llamaba un disruptor, un innovador, ¿no? Pero no tanto en tecnología, sino por la forma en que comunicaba lo que comunicaba. Mario Pergolini, esta persona también se convirtió en empresario e incursionó en medios de comunicación como revistas tecnológicas, videojuegos, en internet. Cuando recién estaba llegando la banda ancha argentina, tenía su propia empresa de internet y generó proyectos disruptivos como una plataforma llamada Vorterix, que fue una de las primeras en combinar radio con streaming en video, ¿no? Allí en Argentina te estoy hablando. A diferencia de otros medios, Vorterix
medía audiencia en streaming, en reproducciones no, en radio tradicional. Es decir, no sé si acá se llama rating, pero la audiencia, ¿no? Cuando las consultoras miden la audiencia, qué canal o qué radio tiene más audiencia, bueno, de repente Pergolini pasó a estar en el horario principal, en la radio más importante, o en una de las radios más importantes, que destaco no era Radio Fórmula, no pasaba música comercial, a estar en un canal de streaming, ¿no? Y a dejar de competir, entre comillas, con la radio tradicional. Entonces otros pasaron a tomar ese puesto de pioneros, de ser los que más generaban en audio, y Pergolini siguió su camino a través del streaming en esta plataforma que te digo que se llamaba Vorterix. Inicialmente ni siquiera estaba en YouTube, porque se oponía a darle contenido a otras plataformas. Es decir, cuando alguien subía sus contenidos a YouTube, los bloqueaba enseguida, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas aceptó que también tenía que estar ahí. Hoy, como cualquiera, transmite también a través de YouTube, porque es el lugar en donde estaba la gente, es el lugar en donde la gente consume contenido. Entonces, llevó la radio, el streaming, y después el streaming, que lo tenía en su propia plataforma cerrada, lo llevó a YouTube también, ¿no? Pero esto, bueno, en medio de muchas innovaciones, de tener un propio lugar para hacer conciertos, la radio, su propio estudio de radio, bueno, ir a visitas internacionales, muchos cambios, muchas cosas que ha hecho. Cuando Pergolini lanzó Vorterix, esta plataforma de streaming, que era una radio, pero que se veía por internet, fue criticado. Decían que estaba matando a la radio tradicional. Sin embargo, años después, la mayoría de las radios adoptaron ese modelo de transmitir con imagen a través de la plataforma YouTube también, ¿no? Hoy la gran mayoría de las radios, por no decir todas, y por lo menos las más populares, transmiten por YouTube y tienen más audiencia en YouTube que en la propia radio. De hecho, en la actualidad en Argentina, te decía antes, existen canales de streaming que funcionan exclusivamente en YouTube. No emiten por antena, pero son radios. Estas radios mantienen el espíritu de entretener con audio, con palabras, con música, pasan música, cantan, hacen chistes, pasan videos, entrevistan a las personas, leen comentarios, ¿no? En Argentina, de hecho, son mucho más populares estos canales de streaming que los podcasts. O sea, los podcasts son muy populares, pero estos canales de streaming realmente la rompen. Tienen una audiencia descomunal, salen en los medios, no se amplifica, van los políticos a ese nivel, ¿no? Pero no dejan de ser hijos de la radio. Son canales de streaming que siguen siendo un híbrido entre la radio tradicional, la radio clásica, y esa radio a la que decían Pergolini estaba por matar. Sin embargo, hoy la radio está más viva que nunca gracias a esa innovación que se hizo en el streaming. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estamos hablando de la muerte del audio, ¿no? Te hablaba en el episodio anterior que nos habían sentenciado, que nos estaban nos estaban sentenciando. Podría editar todo esto, pero no lo voy a editar, ya lo sabes, este balbuceo. Pero ahora te cuento algo que pasa, ¿no? Con esto de los canales de streaming y lo que fuera. El taxista, el remisero, que el remisero es, no sé si acá existe el remis, pero son como autos particulares. El remisero es como un Uber, pero antes de que Uber llegara de manera ilegal a la Argentina, ¿no? Había remis. Si no te querías tomar un taxi, te llamabas un remis. Llamabas por teléfono, veía un auto destartalado a buscarte y te llevaba de un lugar al otro. El remisero, el taxista, mientras maneja, sigue escuchando radio. Escucha radio AM, informativo, ¿no? A los conductores tradicionales, o sigue escuchando radio por antena, FM, Aspen, por ejemplo, ¿no? Que era la radio de los remiseros que pasaba música clásica de los 80, 90, un estilo de música muy característico, muy particular. La radio no muere, la radio evoluciona, el audio no muere, el audio evoluciona. Te decía en el episodio pasado también, yo creía que el podcast iba a matar a la radio, y no la mató, le dio un segundo aire. El streaming iba a matar a la radio, y no la mató, le dio un segundo audio, una segunda vía de monetización. El streaming ni siquiera mató a la televisión. Yo veo noticias argentinas a través del streaming, ¿no?
me como publicidades de Coto, el supermercado que estaba enfrente a mi casa, y los nenes lo miran con nostalgia, porque era donde íbamos al cine y a donde íbamos a hacer la compra, y vemos los comerciales de Coto desde acá, desde Artello, España. El streaming, el video, no mata, ayuda, acompaña, sirve, pero no reemplaza al audio. El audio es irreemplazable. Sin embargo, algunas plataformas y algunas personas, no fundamentalmente las plataformas, porque las plataformas, sí es cierto, algunas plataformas, tal vez YouTube o Spotify, como decíamos ayer, que pretenden hacernos creer que el audio está muriendo, que el audio, como decimos en Argentina, ya fue. Pero eso no es lo más preocupante. Yo creo que a mí lo que más me preocupa es la gente que cree que es así, que el audio está muerto.